No cabe duda que nunca terminaremos de recorrer la vasta y extensa web, dada su innumerable cantidad de contenido. Pero ¿qué pasa cuando logramos llegar a algún sitio en el cual se desconoce con qué tipo de contenido estamos lidiando? Que no puede entrar con certeza en alguna clasificación como las que se mencionaron antes. Este es el caso de la SCP Foundation, denominada así por sus siglas que significan Secure, Protect and Contain, que en español significan asegurar, proteger y contener. Se trata de un extraño sitio que al entrar, lo primero que notaremos en él es la gran advertencia que puede leerse en su encabezado. Pero, ¿qué hace la SCP Foundation diferente a cualquier otra página con este tipo de advertencias? Muy sencillo. El hecho de que a pesar de ello, puedas entrar ahí y rondar como si nada y como si nadie fuera a hacer algo al respecto. Se trata de un sitio web en forma de wiki, en el cual están documentados diversos objetos, seres y entidades o fuerzas de naturaleza paranormal o supernatural, denominadas SCP, y enumeradas según su orden de captura. Dichos documentos contienen información esencial sobre el SCP, tal como qué hacer en caso de encontrarse con alguno, fotos, no en todos los archivos, entradas de bitácora donde se describe el comportamiento del SCP e incluso su funcionamiento o funciones biológicas en caso de poseerlas. Algunos objetos pueden llegar a representar un enorme peligro para la humanidad si no se les trata de la manera adecuada o causar un gran daño al mínimo contacto físico o contacto visual. Algunos otros pueden llegar a ser una amenaza en las manos equivocadas, dado su terrible poder destructivo o el poder, habilidad o facultad que puedan brindar a su portador. Por lo cual, la Fundación se encarga de, o intenta, mantenerlos cautivos utilizando todos los métodos necesarios y existentes al alcance de la humanidad. Los SCP, a su vez, se clasifican en distintas categorías de acuerdo a su nivel de peligrosidad, siendo estos los siguientes. Primero encontramos las clases primarias, que son 3, y estas consisten en Safe. Haciendo honor a su significado en español, esta clasificación aplica para los SCP que no representan un peligro latente por sí mismos, que no son violentos ni provocan algún efecto negativo a sus alrededores y pueden mantenerse resguardados bajo mínimas medidas de seguridad. No se sabe mucho de ellos, esto porque la Fundación dedica mayor parte de sus investigaciones en SCPs más peligrosos. Euclid. En esta sección entran los SCP de los cuales no se sabe su nivel de peligrosidad a ciencia cierta, es decir, que están en constante observación e investigación y no suelen ser violentos o dañinos a menos que se les provoque o bajo ciertas circunstancias o cambios de conducta que el SCP pueda sufrir. Se recomienda tener extrema precaución con estos, y si se tiene conocimiento de alguna condición o circunstancia para contactar con ellos, debe seguirse al pie de la letra de la manera más estricta posible, ya que de no hacerlo puede resultar en la muerte o alguna catástrofe de nivel incierto. A pesar de ser peligrosos, estos no son lo suficientemente riesgosos para ser considerados amenazas de nivel Keter. Particularmente, cualquier anomalía que exhibe autonomía, conciencia y o inteligencia suele recibir como mínimo la clasificación Euclid, dada la imprevisibilidad inherente a un objeto que pueda actuar o pensar por sí mismo. Keter. Estos son los SCP más letales o de naturaleza completamente destructiva, tanto para el personal de la Fundación así como para toda la humanidad, por lo cual se encuentran cautivos de una manera mucho más rigurosa dentro de las instalaciones de la Fundación. Su contacto directo suele estar prohibido en la mayoría de los casos, y se han dado algunas situaciones,
en las que alguno de estos SCP ha escapado de su cautiverio a causa de un mal manejo de estos por parte del personal. Existen también las clases secundarias, que son subclases que complementan la clasificación primaria o previa de un objeto. Neutralizada. Las anomalías neutralizadas son aquellas que de forma intencionada o accidental ya no son anómalas, sea debido a su destrucción, su desactivación o la pérdida de sus funciones o efectos anómalos de cualquier forma observable. Las anomalías explicadas son aquellas que han sido completa y absolutamente comprendidas, hasta el punto en que sus efectos son explicables a través de la ciencia convencional. Han sido desacreditadas como una clasificación falsa o errónea, o están diseminadas de forma tan extensa y pública que ya no pueden contenerse. Pues bien, la Fundación cuenta con más de 2000 entradas en su documentación sobre los SCP,